Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es maravilloso poder saludarles en el día de hoy, poder compartir con ustedes este momento y hacer juntos esta reflexión, este estudio de la palabra del Señor, que nos lleva a hablar acerca de los dones espirituales, aquella provisión que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda hacer y pueda presentar un testimonio eficaz ante el mundo. El apóstol Pablo a los filipenses les dice que resplandezcan como luminares en el mundo. La iglesia del Señor está en esta tierra para mostrar al mundo la gloria, el amor y el poder de Dios. Ese poder, esa gloria, esa magnificencia del Dios del cielo es mostrada al mundo a través de una iglesia que ha sido capacitada, que ha sido dotada de poder y de autoridad para llevar a cabo esa misión de ser testigos a las naciones, de ser testigos a las gentes, de ser testigos a los pueblos, de anunciar al mundo el amor de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Como iglesia, como pueblo del Señor, debemos usar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en la vida de la iglesia, para que la iglesia pueda ser el testimonio a las naciones, a los pueblos, llevando el mensaje del poder y de la gloria de Dios. Incluso con relación al mismo Señor Jesucristo, la Biblia dice de Jesús que fue lleno del Espíritu Santo y de poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para eso estamos nosotros en esta tierra, para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en ellos, que también lo ha hecho en nosotros. De tal manera que el mejor testimonio que un creyente, el mejor mensaje más bien, que un creyente puede predicar es su propio testimonio. La mejor predicación de un hombre, de una mujer que conoce a Cristo, la mejor predicación de esa persona es su propio testimonio. Por eso, mi amado hermano, predica siempre, predica en todo momento, predica en todo tiempo, y cuando sea necesario, abre la boca para hablar. Pero no dejes de predicar. Tu vida, tu testimonio, tu andar es el mejor mensaje que alguien puede predicar, y por ende también que alguien puede oír, que alguien puede escuchar. El pasaje que he leído es un pasaje en el capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando Pedro relata a la iglesia la experiencia que tuvo, que vivió en la casa de Cornelio. Y esto hizo que todos se admiraran, porque también los gentiles estaban recibiendo de Dios, estaban siendo tocados por Dios, y estaba Dios dando a los gentiles
arrepentimiento para vida. Ahora, como nuestro tema está relacionado con los dones espirituales, y ayer hablábamos un poco acerca de las diferentes palabras y los diferentes usos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para esa palabra dones, que algunas veces se refiere a un regalo, a un obsequio, a un donativo, a una entrega de algo por parte de alguien, pero que también algunas veces se refiere a aquellas dádivas, aquellos dones, aquellos regalos, aquella provisión que Dios ha dado a la iglesia. Del Señor Jesús lo dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo, o el otro evangelio dice, dará buenas cosas a los que se las piden. Así que no siempre que la palabra don aparece se refiere, por ejemplo, en Hechos 2:38 dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y allí el don que es dado por el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo como un don dado a la iglesia. En el caso aquí, el apóstol Pedro utiliza la palabra don para referirse a la llenura del Espíritu Santo en la vida de los gentiles allí en la casa de Cornelio. Pero vamos a centrarnos específicamente en los dones espirituales que nos son presentados en la palabra del Señor. Y podemos decir que tenemos un par de listas, concretamente 3 listas, que nos hablan de dones espirituales, pero hay una de esas listas que está más enfocada a la persona, más que a la capacidad que alguien pueda recibir de Dios, a la persona que es dada a la iglesia. Me refiero a los ministerios. Pero sí quisiera que leamos esas listas que la Biblia nos presenta y en su momento daremos alguna explicación de esto. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y a partir del verso 4, Primera Corintios capítulo 12, a partir del verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, no es un solo don, no son solamente 2 dones, no es solo profecías y hablar en lenguas, hay diversidad de dones. Dice aquí el apóstol Pablo, pero el Espíritu es el mismo, y la palabra Espíritu está allí escrita con mayúscula, lo cual nos indica que hace referencia al Espíritu Santo. Luego dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra Señor aquí hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y Pablo, que es la persona que nos aclara y nos expresa de una manera más clara y categórica que Jesús es el Señor, pues utiliza esa palabra aquí también para referirse al Señor. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lista que está en Efesios capítulo 4 y versículo 11, allí dice la palabra del Señor, y me gustaría leer un poco más atrás. Dice la Biblia: pero a cada uno, capítulo 4 de Efesios, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay 3 palabras que son importantes entenderlas en el contexto de la palabra del Señor. La primera palabra es justicia, y justicia es que Dios da a cada uno lo que merece. Eso es justicia, y eso es justo, que a cada uno Dios le dé lo que merece. Eso se llama justicia. Pero hay otra palabra que se llama misericordia, y misericordia es que Dios no le da a cada uno lo que merece. Dios no le da a cada uno lo que merece, y eso se llama misericordia. Por la misericordia de Dios,
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, la primera palabra, justicia. Dios da a cada uno lo que cada uno merece, pero por la misericordia, Dios no da a cada uno lo que merece. Y la tercera palabra es gracia. Y gracia es que Dios da a cada uno lo que no se merece. Por gracia recibimos lo que no merecemos. Recibimos bendiciones, recibimos salvación, recibimos poder, recibimos la llenura del Espíritu Santo, y todo eso por gracia. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos o nos lo da Dios por gracia, y nosotros lo recibimos por la fe. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de lo que Cristo quiso entregarnos, de lo que Cristo quiso darnos, de lo que Cristo proveyó, hizo provisión para nosotros. Interesante, por ejemplo, lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice allí la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos entrada a esta gracia. Tenemos entrada a este medio de provisión. Tenemos la posibilidad de recibir de Dios, de ser receptores de la provisión de Dios, receptores de los dones espirituales, receptores de las maravillas, de la misericordia y del poder de Dios. Y todo eso, lo que nos dice la carta a los Efesios, es por gracia, conforme a la medida del don de Cristo. No hay otra manera de recibir de Dios sino por gracia. Es el medio de Dios para poner a nuestro alcance lo que Él quiere darnos. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por ser mejor o peor. Tal vez usted se ha encontrado en algún momento, en alguna situación, con que hay algunos creyentes que su vida espiritual no está a la altura de los dones que Dios les ha dado. A ver, lo explico de otra manera. Que hay creyentes que de repente tienen más dones que usted, que se considera usted más santo que ellos. ¿Le ha sucedido algunas veces que escucha hablar en lenguas a alguien que usted sabe que no anda bien? ¿Que escucha profetizar a alguien que usted sabe que no anda bien? ¿Que ve algunas manifestaciones del Espíritu Santo en alguien que no anda bien? Y usted dice, ¿y yo que ando bien no experimento tal cosa? ¿Y yo que ando bien? Entonces siempre surge esa pregunta, ¿por qué? Porque los dones son dados por gracia. Ahora, los dones no son para salvación. Los dones son para testificar de la gloria y de la grandeza de Dios. Para salvación murió Cristo en el Calvario. No por tener un gran ministerio alguien es salvo. No por tener dones espirituales alguien es salvo. No por resucitar a un muerto alguien es salvo. No por sanar a un paralítico alguien es salvo. Aquel que es salvo es porque ha encontrado y se ha encontrado con Jesús de Nazaret en el camino. Le ha recibido como su Señor y Salvador. Y esa experiencia de salvación ha hecho que su vida ya no sea la misma, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el que no está en Cristo, lo que está es en crisis, y vieja criatura sigue siendo. Por eso es importante que nosotros entendamos aquella enseñanza bíblica del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no mejora tu vida. El nuevo nacimiento cambia tu vida,
cambia tu manera de vivir. Es triste ver cómo algunos consideran santa a una persona que ha mejorado. Mejoró su forma de hablar, mejoró su forma de vestir, mejoró su forma de pensar, pero no cambió, solo la mejoró. Solo está haciendo el esfuerzo por ser mejor. En la vida cristiana no se determina por el esfuerzo que el creyente pueda hacer. La vida cristiana está determinada por la obra perfecta, completa, que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que dice aquí la Biblia, por lo cual, el versículo 8 de Efesios 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese texto lo toma Pablo del Salmo 68, 18. Y allí dice que tomó dones para los hombres y también para los rebeldes. Y recordemos que la palabra don tiene diferentes usos de acuerdo al contexto en el que está. Tiene diferentes aplicaciones, diferentes formas, como dice algún profesor, tiene diferentes movimientos de acuerdo al contexto. Así que allá en el Salmo está hablando de esos dones que Dios ha dado. Interesante también, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y que muchos han tomado este texto para decir que el ministerio y los dones pues son irrevocables. Y no importa cómo usted viva y no importa la condición en que esté, entonces usted siempre va a tener un ministerio y va a tener dones. Sin embargo, al leer el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pablo no está haciendo referencia ni a ministerios ni a dones. No es un llamado al ministerio, ni son los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, a lo que se refiere Pablo. Pablo se refiere al llamamiento de Abraham y a los dones que Dios prometió y dio a Abraham. Esto no tiene nada que ver con el ministerio y no tiene nada que ver con los dones espirituales. Ese texto que dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios está en el contexto de la restauración de Israel. ¿Por qué Dios va a restaurar a Israel? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios prometió a Israel, es irrevocable. Porque el pacto de Dios con Abraham es un pacto eterno, es un pacto incondicional. Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y el escritor a los Hebreos dice que Dios no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo, diciéndole a Abraham, te bendeciré. Y ahora Pablo nos está diciendo que va a llegar un momento en que Dios va a restaurar a Israel. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces Dios restaurará a Israel. ¿Por qué lo restaurará? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero nosotros podemos ver hombres que han dejado el ministerio y ya no hay ministerio en ellos. Hombres y creyentes y mujeres que ayer oraban por un enfermo y se sanaba, hoy oran por un sano y lo enferman. Hay gente que antiguamente eran una bendición, le colocaban a uno la mano en la cabeza y era una bendición, podía uno sentir el poder de Dios en la vida de ellos. Hoy, si alguno de estos le coloca la mano en la cabeza a uno, capaz que lo deja calvo. Porque hoy no hay nada en ellos, su corazón está vacío, su alma seca, su espiritualidad decadente, su testimonio por el piso y su relación con Dios hecha pedazos. Hoy lo que necesitan esas personas es restaurar su relación con Dios, no tanto restaurar sus dones. Alguien puede ir al cielo sin haber recibido un solo don espiritual. Alguien puede ir al cielo sin haber hablado jamás nunca lengua, sin haber profetizado, sin haber recibido ninguno de los dones que están en la lista. Pero nadie puede ir al cielo sin haber recibido la salvación, que solo es posible, y escuche esa palabra, posible,
en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque la salvación hoy es posible. Aunque algunos digan que no, y aunque a algunos les parezca extraño, pero la salvación sigue siendo posible. ¿Sabe por qué? Porque el Salvador está vivo y Jesús resucitó para asegurarnos y garantizarnos la salvación. Entonces, el texto dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó. Y aquí es donde les digo que esta lista no hace referencia a provisión, sino que hace referencia a personas. Personas a las que el Señor constituyó como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores o maestros. El Señor los constituyó. Una persona no es pastor cuando está allá arriba en el púlpito. Una persona es pastor donde quiera esté, es evangelista donde quiera esté, es apóstol donde quiera esté, es maestro donde quiera esté. Es una persona que Dios dio a la iglesia. Bienaventurada la iglesia a quien Dios le dio uno de estos hombres, ya sea un apóstol, ya sea un profeta, ya sea un evangelista, ya sea un maestro. Pero esa iglesia recibirá bendición a través de ese hombre a quien Dios constituyó. Dice, y él mismo, el mismo Señor, y es lo que nos dice Pablo allá en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios obra desde dentro de nosotros. A través del Espíritu Santo, Dios obra desde dentro de la vida del creyente. Este es un tema muy apasionante, es un tema muy hermoso, es un tema de mucha bendición, que usted no se puede perder la secuencia de esta enseñanza para ser bendecido y para ser lleno del poder de Dios, porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, para los que están lejos y para los que están cerca, y para todos aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Señor que fue anunciada por Juan el Bautista todavía está en pie. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No vivas tu vida cristiana únicamente con la costumbre de ir al culto, únicamente con la costumbre de la religiosidad. Vive tu vida en la plenitud del Espíritu Santo y serás victorioso y vivirás feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos compartiendo este maravilloso tema.